Ahora mismo, algo está ocurriendo en el mercado que sucede apenas una vez cada década. Y las últimas 3 veces que esto ocurrió, personas comunes con empleos normales transformaron algunos miles de euros en riqueza que cambió completamente sus vidas. Estoy hablando de profesores, enfermeros, conductores, que se convirtieron en millonarios. Y si ignoras lo que te estoy mostrando, te vas a arrepentir profundamente en los próximos 10 años. Mira, sé exactamente lo que estás pensando ahora. Otro video prometiendo dinero fácil. Pero aquí está la realidad. No te estoy vendiendo ningún curso. No te estoy pidiendo que compres absolutamente nada. Lo que voy a compartir está respaldado por décadas de datos reales del mercado. Y más importante aún, por historias reales de personas comunes que vieron el patrón y actuaron en consecuencia. Al final de este video, vas a entender exactamente lo que está ocurriendo, por qué importa tanto y qué puedes hacer al respecto comenzando hoy mismo. Así que quédate hasta el final, dale like y empecemos. Déjame pintarte un escenario. Es 2009. El mundo acaba de pasar por uno de los peores desastres financieros de la historia. Todo el mundo está completamente asustado. Las empresas están cayendo por todos lados. Los noticieros dicen que la economía global terminó. ¿Y qué hace la mayoría de las personas? Entra en pánico total, saca el dinero de todo, lo esconde debajo del colchón. Pero había un pequeño grupo de personas que hizo algo completamente diferente. Vieron algo que nadie más estaba viendo. Miraron el miedo, el pánico, el caos generalizado. Y vieron una oportunidad gigantesca. No porque fueran genios, no porque tuvieran información privilegiada, sino porque entendieron una verdad simple sobre cómo funcionan los mercados. Aquí está lo que ellos sabían. Cuando todo el mundo está vendiendo en pánico, los precios caen a niveles que no tienen absolutamente ningún sentido. Empresas sólidas, que todavía fabricaban productos que la gente quería, que todavía generaban ingresos, que todavía empleaban a miles de personas. Los fundamentos no cambiaron de la noche a la mañana, pero los precios se desplomaron simplemente porque el pánico se apoderó de todo. Ahora, avanzando apenas algunos años después, las personas que invirtieron cuando todos los demás estaban vendiendo, vieron su dinero multiplicarse 5, 6, hasta 10 veces. No fue suerte, no fue timing perfecto. Fue simplemente comprar cuando absolutamente todos los demás estaban vendiendo desesperados. Pero aquí es donde se pone interesante. Esa no fue la primera vez que esto ocurrió en la historia. El patrón se repite. Aproximadamente cada década, el mercado pasa por una corrección masiva. El miedo se apodera completamente. Los precios caen muy por debajo de donde deberían estar. Y las personas que entienden esto, que mantienen sus emociones bajo control, que compran cuando todo el mundo está huyendo, esas son las personas que construyen riqueza seria. Esto no es teoría inventada, es historia documentada y repetida varias veces en los últimos 100 años. Ahora, puede que te estés preguntando, ¿por qué esto sigue ocurriendo? ¿Por qué los mercados caen y después siempre vuelven? La respuesta es psicología humana básica. Los mercados están controlados por dos emociones poderosas: miedo y codicia. Cuando las cosas van bien, la codicia se apodera. Las personas compran porque no quieren quedarse fuera. Los precios suben hasta volverse demasiado altos. Entonces, algo ocurre. Una crisis, un colapso, una recesión. Y el miedo se apodera completamente. Todo el mundo vende en pánico. Los precios se desploman. Pero aquí está la clave fundamental. El valor real de las buenas empresas no desaparece. Piénsalo. Cuando los precios de las acciones caen drásticamente durante una crisis, ¿los productos de esas empresas de repente se volvieron inútiles? No. Las personas todavía los necesitaban y los compraban. La empresa todavía estaba operando. Era simplemente que el pánico había llevado el precio muy por debajo de lo que la empresa realmente valía. Ese es el momento que crea millonarios.
No cuando todo está tranquilo y todo el mundo está ganando dinero, sino cuando el caos reina y las personas están demasiado asustadas para actuar racionalmente. Déjame mostrarte algunos ejemplos reales de personas comunes que usaron esta estrategia. Una profesora había ahorrado alrededor de 15,000 euros. Cuando el mercado se desplomó, absolutamente todo el mundo le dijo que esperara. No inviertas ahora, le dijeron. Es demasiado peligroso. El mercado puede caer aún más. Vas a perder todo. Pero ella hizo su investigación. Leyó sobre crisis anteriores. Entendió el patrón histórico. Sabía que las grandes caídas fueron seguidas por grandes recuperaciones. Entonces, colocó esos 15,000 en inversiones simples y diversificadas. No en empresas individuales arriesgadas. No en opciones, criptomonedas, ni nada complicado. Solo en fondos que siguen el mercado. No intentó acertar el fondo exacto. No negoció todos los días. No revisó la cuenta obsesivamente. Solo compró y esperó pacientemente. Y años después, aquella inversión se había multiplicado varias veces, cambiando completamente su vida financiera. O toma al trabajador que, durante una crisis, hizo algo que parecía completamente descabellado en ese momento. Tomó parte de sus ahorros e invirtió cuando todo el mundo estaba vendiendo. Sus amigos pensaron que había enloquecido. ¿Invertir durante un desastre? Eso es pura locura. Pero él entendió algo que ellos no entendían. Las matemáticas estaban de su lado. Históricamente, el mercado nunca se quedó en baja por más de algunos años después de un gran colapso. Entonces, tomó ese riesgo calculado. Años después, aquel dinero había crecido exponencialmente. Logró jubilarse años antes de lo planeado, gracias a esa única decisión valiente. Ahora vive tranquilo, mientras sus amigos, que lo llamaban loco, todavía trabajan sin parar. Déjame darte un ejemplo más reciente. Durante el colapso de la pandemia, el mercado cayó más del 30% en apenas algunas semanas. Fue la caída más rápida de la historia. Las personas estaban aterrorizadas. El mundo estaba cerrando. Nadie sabía qué iba a pasar. Las noticias eran solo pánico. Expertos prediciendo que el mercado caería aún más. Algunos diciendo que llevaría una década recuperarse. Pero algunas personas vieron la oportunidad. Una persona tenía alrededor de 40,000 euros guardados, ganando prácticamente nada. Cuando el mercado se desplomó, tomó una decisión que su familia consideró una locura. Tomó 30,000 e invirtió. No en empresas individuales, intentando elegir al próximo gran ganador. Solo en fondos amplios y diversificados. Sus padres dijeron que era una locura. Los amigos dijeron que estaba tirando el dinero. Las noticias seguían diciendo que el mercado caería más. Pero ella entendía el patrón histórico. Estudió lo que ocurrió en crisis pasadas. Sabía que cuando todo el mundo está en pánico, generalmente es el mejor momento para comprar. Y tenía razón. En menos de 2 años, aquel dinero había más que duplicado. No hizo nada complicado. Solo compró y aguantó. Ahora quiero abordar algo importante. Algunos pueden estar pensando, claro, es fácil decirlo mirando hacia atrás. Pero cuando estás viviendo el momento, cuando todo el mundo a tu alrededor tiene miedo, cuando ves el saldo caer todos los días, no parece tan simple. Y tienes toda la razón. No es fácil. Si lo fuera, todo el mundo lo haría. La razón por la que la mayoría no construye riqueza así no es porque no lo sabe. Es porque no logra controlar las emociones cuando más importa. Saben que deben comprar en la baja y vender en la alta. Pero cuando llega el momento de realmente comprar en la baja, cuando todo el mundo tiene miedo y las noticias son terribles y el portafolio está cayendo, se congelan. O peor, venden en el fondo y cristalizan las pérdidas. Es por eso que tener un plan antes de que ocurra la crisis es crucial. Necesitas decidir ahora, mientras las cosas están relativamente tranquilas, qué harás cuando llegue la próxima gran caída. Porque va a llegar. Quizás sea este año. Quizás sea el año que viene. Quizás sea dentro de 5 años. Pero va a ocurrir.
Y cuando ocurra, necesitas estar mentalmente preparado. Necesitas tener dinero listo. Necesitas saber exactamente qué vas a comprar. Y necesitas tener la disciplina para ejecutar ese plan, incluso cuando tu cerebro te dice que corras. Aquí hay algo que la mayoría no percibe. Las mayores ganancias del mercado no vienen durante los buenos momentos, cuando todo parece seguro. Vienen en la fase de recuperación justo después de un colapso. Esos movimientos explosivos ocurren cuando el miedo se transforma en optimismo. Cuando las personas se dan cuenta de que el mundo no está terminando. Cuando el dinero empieza a volver. Pero no puedes participar de esas ganancias si estás parado con el dinero guardado, esperando el momento perfecto. Porque cuando todo parece seguro nuevamente, cuando tus amigos están hablando de ganancias, cuando las noticias son positivas, aquella fase de recuperación explosiva ya terminó. Vas a comprar a precios más altos, recibiendo retornos menores, preguntándote por qué no actuaste antes. Entonces, ¿qué deberías hacer? Si tienes dinero para invertir, no lo pongas todo de una vez. Divídelo en partes. Invierte un poco ahora, un poco más dentro de un mes, y así sucesivamente. De esa forma, si el mercado cae más, estás comprando a precios aún mejores. Si sube, ya tienes dinero invertido. Enfócate en calidad y diversificación. Los fondos que siguen el mercado te dan exposición a cientos de empresas a la vez. No son elecciones emocionantes, no te van a hacer rico de la noche a la mañana, pero son las inversiones que consistentemente han creado riqueza a lo largo del tiempo, solo en fondos que siguen el mercado. No intentó acertar el fondo exacto, no negoció todos los días, no revisó la cuenta obsesivamente, solo compró y esperó pacientemente. Y años después, aquella inversión se había multiplicado varias veces, cambiando completamente su vida financiera. O toma al trabajador que, durante una crisis, hizo algo que parecía completamente descabellado en ese momento. Tomó parte de sus ahorros e invirtió cuando todo el mundo estaba vendiendo. Sus amigos pensaron que había enloquecido. ¿Invertir durante un desastre? Eso es pura locura. Pero él entendió algo que ellos no entendían. Las matemáticas estaban de su lado. Históricamente, el mercado nunca se quedó en baja por más de algunos años después de un gran colapso. Entonces, tomó ese riesgo calculado. Años después, aquel dinero había crecido exponencialmente. Logró jubilarse años antes de lo planeado, gracias a esa única decisión valiente. Ahora vive tranquilo, mientras sus amigos, que lo llamaban loco, todavía trabajan sin parar. Déjame darte un ejemplo más reciente. Durante el colapso de la pandemia, el mercado cayó más del 30% en apenas algunas semanas. Fue la caída más rápida de la historia. Las personas estaban aterrorizadas. El mundo estaba cerrando. Nadie sabía qué iba a pasar. Las noticias eran solo pánico. Expertos prediciendo que el mercado caería aún más. Algunos diciendo que llevaría una década recuperarse. Pero algunas personas vieron la oportunidad. Una persona tenía alrededor de 40.000 euros guardados, ganando prácticamente nada. Cuando el mercado se desplomó, tomó una decisión que su familia consideró una locura. Tomó 30.000 e invirtió. No en empresas individuales, intentando elegir al próximo gran ganador. Solo en fondos amplios y diversificados. Sus padres dijeron que era una locura. Los amigos dijeron que estaba tirando el dinero. Las noticias seguían diciendo que el mercado caería más. Pero ella entendía el patrón histórico. Estudió lo que ocurrió en crisis pasadas. Sabía que cuando todo el mundo está en pánico, generalmente es el mejor momento para comprar. Y tenía razón. En menos de 2 años, aquel dinero había más que duplicado. No hizo nada complicado. Solo compró y aguantó. Ahora quiero abordar algo importante. Algunos pueden estar pensando, claro, es fácil decirlo mirando hacia atrás. Pero cuando estás viviendo el momento, cuando todo el mundo a tu alrededor tiene miedo, cuando ves el saldo caer todos los días, no parece tan simple. Y tienes toda la razón. No es fácil.
Si lo fuera, todo el mundo lo haría. La razón por la que la mayoría no construye riqueza así no es porque no lo sabe, es porque no logra controlar las emociones cuando más importa. Saben que deben comprar en la baja y vender en la alta. Pero cuando llega el momento de realmente comprar en la baja, cuando todo el mundo tiene miedo y las noticias son terribles y el portafolio está cayendo, se congelan. O peor, venden en el fondo y cristalizan las pérdidas. Es por eso que tener un plan antes de que ocurra la crisis es crucial. Necesitas decidir ahora, mientras las cosas están relativamente tranquilas, qué harás cuando llegue la próxima gran caída. Porque va a llegar. Quizás sea este año. Quizás sea el año que viene. Quizás sea dentro de 5 años. Pero va a ocurrir. Y cuando ocurra, necesitas estar mentalmente preparado. Necesitas tener dinero listo. Necesitas saber exactamente qué vas a comprar. Y necesitas tener la disciplina para ejecutar ese plan, incluso cuando tu cerebro te dice que corras. Aquí hay algo que la mayoría no percibe. Las mayores ganancias del mercado no vienen durante los buenos momentos, cuando todo parece seguro. Vienen en la fase de recuperación justo después de un colapso. Esos movimientos explosivos ocurren cuando el miedo se transforma en optimismo. Cuando las personas se dan cuenta de que el mundo no está terminando. Cuando el dinero empieza a volver. Pero no puedes participar de esas ganancias si estás parado con el dinero guardado, esperando el momento perfecto. Porque cuando todo parece seguro nuevamente, cuando tus amigos están hablando de ganancias, cuando las noticias son positivas, aquella fase de recuperación explosiva ya terminó. Vas a comprar a precios más altos, recibiendo retornos menores, preguntándote por qué no actuaste antes. Entonces, ¿qué deberías hacer? Si tienes dinero para invertir, no lo pongas todo de una vez. Divídelo en partes. Invierte un poco ahora, un poco más dentro de un mes, y así sucesivamente. De esa forma, si el mercado cae más, estás comprando a precios aún mejores. Si sube, ya tienes dinero invertido. Enfócate en calidad y diversificación. Los fondos que siguen el mercado te dan exposición a cientos de empresas a la vez. No son elecciones emocionantes, no te van a hacer rico de la noche a la mañana, pero son las inversiones que consistentemente han creado riqueza a lo largo del tiempo. Aquí está la línea final. Cada generación recibe algunos momentos como este. Momentos en que el mercado ofrece oportunidades increíbles, porque el miedo se apoderó de todo. Esos momentos no vienen frecuentemente. Quizás 3 o 4 veces en tu vida. Pero cuando vienen, pueden cambiarlo todo si estás preparado. La riqueza no se construye siguiendo a la multitud. La multitud compra en el tope cuando todo está caro y seguro. La multitud vende en el fondo cuando todo está barato y aterrador. La riqueza se construye entendiendo los ciclos y actuando cuando otros se congelan. Si te quedaste hasta aquí, comenta oportunidad. Y ese fue del video de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para recibir los próximos contenidos. Hasta el próximo video.